¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Esta es la clase de seguridad de instalaciones eléctricas industriales. Hoy vamos a ver el tema de tableros o paneles en las instalaciones eléctricas. Bien, en las instalaciones eléctricas, ya sean pues de tipo residencial o de tipo industrial, nosotros vamos a tener diferentes tipos de paneles o tableros eléctricos. Un tablero es un gabinete con elementos que dan acceso al control de los circuitos. Con el control nos referimos a la conexión o desconexión de los circuitos y contienen además dispositivos de protección contra sobrecorrientes para todos los circuitos y los dispositivos que consumen energía y están conectados a estos circuitos. Estos paneles también se utilizan para derivar circuitos, diferentes circuitos, aparte de protegerlos. Aquí en la figura vemos diferentes tipos de paneles que pueden aparecer en las instalaciones eléctricas industriales. Vamos a describir algunos de ellos. Tenemos, por ejemplo, el tipo de paneles que se utilizan para el control de los motores eléctricos. Estos tipos de paneles se caracterizan por tener componentes pues que se usan en el control de motores, como son los contactores, relevadores y algunos dispositivos de protección. Aquí vemos un par de ejemplos de este tipo de dispositivos. A la derecha se pueden ver aquí en esta figura pues los diferentes elementos contactores para los motores y aquí pues una botonera, ¿no? Lo que sería la parte frontal de los paneles que controlan, por ejemplo, motores. Otro tipo de paneles que se utilizan son los llamados de control y medición, y este tipo de paneles se caracteriza principalmente porque tiene instrumentos de medición en la parte frontal, botoneras de diferentes tipos que permiten la conexión o desconexión y pues sus respectivas protecciones. Este tipo de paneles también nos permite realizar, controlar paneles más pequeños, por ejemplo paneles de iluminación que vamos a ver a continuación. Tenemos tableros, principalmente tenemos dos clases de tableros o paneles eléctricos, llamados paneles de tableros de iluminación y los tableros de poder. ¿Cómo vamos a distinguir entre los tableros de iluminación y los tableros de poder? Bueno, aquí está escrito. Básicamente un panel, los paneles de iluminación, o también llamados de aparatos, van a ser aquellos en los que el 10% de sus dispositivos de protección contra sobrecorriente tiene una capacidad nominal de 30 amperes o menos. Es decir, generalmente los paneles de iluminación tienen protecciones que no superan los 30 amperes. Entonces, si la mayor parte de los elementos de protección de sobrecorriente no superan los 30 amperios, es decir, más del 10%, no superan los 30 amperios de valor nominal, entonces se clasificarán estos paneles como paneles de iluminación o de aparatos. Y estos paneles se utilizarán para eh, derivar circuitos en los que se va a conectar lámparas, de ahí su nombre, lámparas para iluminar el complejo industrial, o para conectar enchufes del cual se van a conectar algunos aparatos, taladros y algunos aparatos que se utilizan en la industria. Los paneles que tienen elementos de protección, en su mayoría mayores con capacidad nominal mayores a 30 amperios, en general pues son dispositivos o son paneles que se utilizan para alimentar una gran potencia o una potencia pues considerablemente mayor a este tipo de paneles. Este tipo de paneles se van a denominar paneles de poder, de potencia o de distribución. Bien, aquí tenemos un ejemplo de un panel o un tablero de distribución que se utiliza para cargas pequeñas, como pueden ser contactos eléctricos o alumbrado en general. Este es de los más comunes que vemos a los que tenemos acceso, por ejemplo, en muchas partes en centros comerciales, o al menos tenemos acceso de forma a simple vista, ¿no?
en escuelas, en comercios y por supuesto están en complejos industriales. Estos paneles pueden tener valores nominales de 100, 225, 400, 600, 800, 1200 amperes, por nombrar solamente algunos. Aquí tenemos un tablero pequeño de poder. Estos se encargan de distribuir la corriente eléctrica hacia diferentes puntos del sistema. Dentro de este tipo podemos encontrar diferentes tipos de tableros de poder, como son el tablero principal, los que reciben la alimentación directamente del transformador eléctrico, del lado de baja tensión del transformador eléctrico, por ejemplo, y son capaces de cortar la energía a todo el complejo industrial, a todo el edificio industrial. Y los de distribución secundaria, que tienen derivaciones de tablero, que tienen derivaciones para alimentar algunas cargas más pequeñas, pero que requieren cierta cantidad de potencia, como por ejemplo motores eléctricos. Aquí podemos ver en esta imagen que este tablero tiene algunas protecciones de donde se derivan circuitos de más baja potencia. Cada uno de los circuitos tiene su sistema de protección en este tablero, pero aquí tenemos un tablero, un circuito, una protección principal que puede desconectar todos estos circuitos que se derivan. La característica principal de este tipo de paneles o tableros es que pueden manejar una gran cantidad de corriente eléctrica, que van desde los 1000 amperes hasta los 6000 amperes, y voltajes, por ejemplo, de hasta 600 voltios. Aquí recordemos que este es un panel de poder. Bien, podemos tener diferentes métodos de conexión. Aquí hay que recordar que los tableros se pueden conectar dependiendo de cuál va a ser su fuente de alimentación, si va a ser un transformador o si va a ser las barras de alimentación que viajan a lo largo de todo el complejo industrial. Bien, podemos tener diferentes formas de conexión. Aquí se muestra la conexión en un solo punto. Aquí llega la alimentación, por ejemplo, a través de estos canales o ductos, y alimentan este tablero a través de pues, sus tres fases y una tierra, ¿no? Entonces podemos tener aquí conexiones de tipo simple, de presión. Podemos tener que las conexiones se pueden hacer en esta parte, derivar circuitos en esta parte, por medio de este tipo de conectores. Aquí se tienen que utilizar conectores especiales a presión por medio de tuercas para poder sacar derivaciones, o también se pueden sacar derivaciones por medio de este tipo de conectores que se muestra aquí, que van atornillados a lo que es el panel. Muchos fabricantes de paneles proporcionan especificaciones de par para sus conexiones. Si se exceden estos pares de fuerza aplicados al atornillar estos conectores, pues se corre el riesgo de que se dañe el dispositivo. Entonces, cuando se proporcionan esas especificaciones de par de apriete de las conexiones, pues es necesario utilizar dispositivos como estos, que son medidores de par o torquímetros, llaves especiales que indican la fuerza que se está aplicando en el apriete. Entonces hay que seguir las especificaciones que el fabricante proporciona. Y hay que tener conexiones bien apretadas, bien fijas, siempre en instalaciones eléctricas, porque una conexión que es floja, que no está firmemente eh, puesta, puede producir algunas chispas e incendios, y por supuesto esas chispas van deteriorando los contactos o las conexiones en los diferentes componentes. Aquí vemos, por ejemplo, un tablero simple, puede ser un tablero doméstico, en donde pues por una mala conexión se quemó este contacto. Este tipo de contactos
no solamente puede dar lugar al deterioro de los conectores, sino incluso a incendios. Una gran cantidad de incendios se originan en cortocircuitos debido al deterioro o al mal apriete de estos conectores. Entonces aquí podemos ver dispositivos que no están firmemente conectados, no están firmemente apretados en sus conexiones y producen justamente el deterioro de las conexiones. Aquí vemos un cable quemado incluso. Bien, ya veíamos que los paneles o tableros contienen dispositivos de protección contra sobrecorrientes. Pueden ser fusibles o pueden ser interruptores automáticos, también denominados disyuntores. Este tipo de dispositivos pueden ser de un polo, de dos polos como este, de tres polos. Pueden incluso tener un ajuste de sensibilidad como este de acá. Entonces, ¿cuándo se utilizan los interruptores de un polo? Bueno, ¿a qué nos referimos con un polo, dos polos y tres polos? Es el número de circuitos que pueden interrumpir. Es decir, este interruptor que es de un polo recibiría un cable por un extremo y ese mismo cable podemos conectar un cable en el otro extremo. La corriente fluiría por un extremo y saldría por el otro extremo. Entonces se puede formar un circuito con este interruptor. Recuerden que los interruptores se conectan a donde llega la energía eléctrica, la fase viva o caliente. Se tiene que conectar esa parte, no en la parte de los neutros, se tiene que conectar en la fase. Entonces, un interruptor de un polo nos permite interrumpir justamente un circuito. Un interruptor de dos polos nos permite interrumpir conexiones que están formadas por dos cables. Por ejemplo, este nos permite interrumpir un circuito monofásico. Recuerden que un circuito monofásico recibe la fase aquí y tiene su retorno de neutro por otro lado. Entonces podemos interrumpir un circuito monofásico con un circuito de este tipo de un polo. Un circuito de dos polos se utiliza cuando hay que interrumpir un circuito alimentado por dos fases. Por ejemplo, en un circuito trifásico tomamos la fase A, lo conectamos en una de las terminales superiores, una fase B del circuito trifásico la conectamos aquí y por acá viajan esas dos fases, quizás para alimentar una carga con voltajes de línea a línea. Por ejemplo, si el voltaje de línea neutro fuera de 127 voltios, el voltaje de línea a línea sería de 220 voltios. Entonces, allí habría que interrumpir dos fases al mismo tiempo, por lo cual se utiliza un interruptor de este tipo de dos polos. Tenemos el de tres polos, por supuesto, si este interrumpía dos fases, este tiene que interrumpir tres fases. Eso es cuando utilizamos una carga trifásica en donde estamos suministrando la energía eléctrica a través de las tres fases, fase A, fase B y fase C. Y necesitamos interrumpir la energía eléctrica del sistema trifásico. Aquí tenemos un disyuntor con ajuste variable. Aquí recuerden que todos estos dispositivos tienen una capacidad, tienen un valor nominal de corriente al que van a operar. Alcanzado ese nivel de corriente, pues estos dispositivos, dependiendo de la tecnología que tengan, se van a abrir. Aquí tenemos un dispositivo en el que aquí tiene una perilla, apenas si se alcanza a ver, pero es un pequeño ajuste, un pequeño selector en el que se puede ajustar la sensibilidad, digamos, la corriente a la que va a operar este dispositivo. Entonces, un ajuste bajo, en el ajuste del disparo, el disparo se refiere a la señal que va a activar, va a hacer que se abra este interruptor. Entonces un ajuste pequeño pues va a hacer que el dispositivo funcione a menores corrientes que si nosotros ajustamos a un nivel alto
en esta perilla. Bien, los dispositivos de protección del tablero, bueno, aquí lo que comentábamos, las protecciones pueden ser fusibles o interruptores automáticos, disyuntores, y la selección de estos dispositivos se basa en la necesidad de estos puntos. Necesitamos una protección adecuada contra sobrecargas, asegurar la tensión nominal adecuada, proporcionar un valor de interrupción de corriente adecuado, proporcionar la protección contra cortocircuitos y coordinar interruptores con otros dispositivos de protección. Recuerden, el concepto de coordinación de protecciones tiene que ver con que nosotros tenemos que configurar los interruptores de tal forma que eh, se interrumpa la menor cantidad de energía de suministro en un complejo eléctrico. Y eso se hace configurando, por ejemplo, estos dispositivos de ajuste en los interruptores automáticos. Para no interrumpir en todas las zonas, queremos que actúe solamente la zona que tiene alguna falla, donde se presenta alguna de las fallas. Bien, aquí hay algunas indicaciones respecto a los tableros. Entonces es necesario seguir estas indicaciones. Aquí va a depender de la norma que se esté aplicando. Pero básicamente pues estos requisitos son generales. El tablero debe tener un valor nominal no menor a la capacidad mínima de alimentación calculada para las cargas a alimentar. Es decir, eh, cuando nosotros estamos diseñando la alimentación para cierta cantidad de cargas, nosotros sabemos qué potencia, qué corriente van a demandar esas cargas. Entonces nosotros con eso dimensionamos los conductores que van a alimentar las cargas. Esos conductores van a tener un valor nominal de corriente y entonces este tablero no puede ser menor a esa capacidad que se va a alimentar a las cargas. Eso es lo que nos dice el primer punto. El segundo punto dice, el panel debe estar protegido con un dispositivo de protección contra sobrecorriente, con una configuración de disparo que no exceda el valor nominal del panel. Es decir, cuando ustedes seleccionaron el valor nominal del panel, el dispositivo de protección indicado aquí, de sobrecorriente, no debe exceder el valor nominal del panel completo. Aquí, si se fijan, está una fotografía de un panel donde aquí aparece la protección principal. Esta es la protección principal que va a controlar el flujo de energía hacia todos estos circuitos que se van derivando. Cada uno de estos circuitos tiene un interruptor. Entonces, esta protección, el valor nominal de esta protección en cuanto a corriente no debe de exceder el valor nominal del tablero completo. La carga total de 3 horas de operación continua no debe exceder el 80% del valor nominal del panel, excepto cuando esté específicamente clasificado para el 100%. Y es lo mismo que comentábamos en el punto 2. Cuando nosotros tenemos cierta cantidad de carga que está siendo alimentada, ese valor de carga no debería acercarse a más del 80% del valor nominal del panel completo, a menos que esté especificado. Bien, aquí otra vez están los valores comunes de corriente nominal que tienen los paneles. Aquí vemos otra vez, ya habíamos puesto una fotografía anteriormente de un panel de poder típico. Aquí hay otras fotografías de paneles de poder. Recuerden, tenemos la clasificación de paneles de iluminación y paneles de poder o de distribución. Generalmente estos paneles pues manejan la alimentación a un complejo pues un poquito más grande respecto a lo que manejan estos paneles. Digamos, estos paneles son alimentados por paneles más grandes como estos. Entonces, la energía de aquellos paneles pequeños se puede interrumpir desde aquí o se puede controlar
desde los paneles de poder típicos. Además, estos paneles también se utilizan para alimentar cargas grandes, por ejemplo, motores que necesitan una potencia más grande, mientras que los paneles de iluminación generalmente alimentan cargas más pequeñas, por ejemplo, enchufes para taladros, para iluminación, etcétera. Entonces, aquí vemos un diagrama de conexiones de un panel trifásico de este tipo, un panel de poder, y vemos, por ejemplo, la llegada de las líneas, línea 1, línea 2 y línea 3, o fase A, fase B y fase C, y vemos aquí la parte de los seccionadores, que pueden ser quizás cuchillas o pueden ser algunos interruptores controlados, contactores, de tipo trifásico o de tres polos, como lo veíamos arriba, y aquí tenemos los fusibles que están protegiendo cada uno de los circuitos. Aquí, si se fijan, se están derivando 1, 2, 3, 4, 5, 6 circuitos, cada uno con sus dispositivos de protección. Entonces este podría ser el diagrama de un panel de poder, como los que se muestran aquí. Aquí tenemos un dibujo bastante ilustrativo de cómo estaría entonces nuestra conexión de un panel de poder que maneje, por ejemplo, motores eléctricos que requieran cierta cantidad de potencia. Entonces, en primera instancia, con la letra A marcada tenemos el electroducto. De esto ya hablábamos en un video anterior. Los electroductos son los compartimientos que contienen las barras y que distribuyen la energía eléctrica en el área industrial. En la parte B tenemos los cubos de derivación de circuitos. Estos cubos pues son dispositivos accesorios de los electroductos o ductos de barras que se, que se enchufan aquí y que pueden derivar circuitos eléctricos. Entonces, aquí a través de este cubo de derivación de circuitos traemos la energía eléctrica de las barras, pasa por la parte C, que son cuchillas y un fusible para proteger el transformador. Este sería el extremo primario del transformador. Aquí tenemos en la parte D un transformador eléctrico. No es parte de la subestación, sino un transformador que se utilice para alimentar quizás motores eléctricos que requieren cierta potencia y ciertos niveles de tensión. Entonces este dispositivo C es el dispositivo de protección primario para este transformador. Tenemos en la parte E, aquí, del secundario, bueno, antes del secundario del transformador, que sería esta tubería que viene por aquí, va a pasar por este dispositivo H, que es la protección del alimentador secundario. Es decir, aquí hay un dispositivo de protección, quizás unos fusibles, pasa por aquí, regresa por acá abajo, la salida de este secundario del transformador, y llega a lo que sería el centro de carga, el panel de poder, el tablero de poder, marcado con la letra E, aquí está. Y este panel de poder va a tener como salidas estos compartimientos que vienen aquí, marcados como la letra I, que está marcado como recorrido de los cables. Y de estos compartimientos se sacan las conexiones que van a alimentar a los motores. Aquí dice G, conductos hacia los motores eléctricos, y F se refiere a los controladores de los motores, es decir, esto pueden ser botoneras. Aquí tenemos, aquí puse algunas partes de lo que sería la norma oficial mexicana y el artículo que regula los tableros de distribución, de alumbrado y de control. El artículo es el 408. Aquí recuerden que estamos utilizando la norma oficial mexicana 2012, versión 2012, aunque ya hay un proyecto publicado para la norma oficial mexicana en el 2018. Todavía no está, digamos, la norma en sí,
vigente, está el proyecto apenas, pero además recuerden que las normas, la norma 2012, si la comparan con aquel proyecto que está publicado de norma 2018, no va a variar mucho, al menos en esta parte. El artículo 408 es el mismo, se refiere a tableros de distribución y tableros de alumbrado y de control. Entonces aquí, para no extendernos demasiado en este video, vamos a ver solamente algunas partes. Por ejemplo, la primera, el artículo trata sobre los tableros de distribución y tableros de alumbrado y control. No aplica para los equipos que operen a más de 600 voltios, excepto si se hace referencia específicamente a otra parte de la norma. Algunas medidas de precaución o de seguridad. Dice, la ubicación, los conductores y barras colectoras se deben ubicar de manera que estén libres de daño físico y se deben sostener firmemente en su lugar. Se deben colocar las barreras en todos los tableros de distribución de acometida, de manera que ninguna barra colectora o terminal no aislada y no puestas a tierra de acometida queden expuestas al contacto involuntario por parte de personas. Aquí, por ejemplo, tenemos sistemas no puestos a tierra, un tablero de distribución o panel de alumbrado y control que contenga un sistema eléctrico no puesto a tierra, como lo permite el artículo 250. Recuerden que el artículo 250 se refiere al, si mal no recuerdo, a la puesta a tierra, o el 240, bueno, hay que verificarlo. Recuerden que todos los paneles, todas las carcasas, idealmente deben de estar aterrizadas, pero aquí dice que cuando no ocurre eso hay que indicarlo expresamente. Por ejemplo, aquí hay algo de lo que ya comentábamos anteriormente. Hay que identificar perfectamente cada circuito en los tableros, a qué corresponde cada uno de los circuitos por medio de etiquetas. Algunos otros, algunos otros comentarios aquí de la norma. Los tableros de distribución deben colocarse de manera que se reduzca al mínimo la probabilidad del paso del fuego hasta los materiales combustibles adyacentes. Cuando se instalan sobre pisos combustibles se debe suministrar una protección adecuada. Ubicación de los tableros de distribución. Dice, los tableros de distribución que contengan la parte viva expuesta se deben localizar en lugares permanentemente secos y únicamente en donde estén bajo supervisión de personal competente y sean accesibles únicamente a personas calificadas. Los tableros de distribución se deben ubicar de modo tal que la probabilidad de daño debido al equipo o los procesos se reduzcan al mínimo. Todos los tableros de alumbrado y control deben tener un valor nominal que no sea menor a la capacidad mínima del alimentador que se exige para la carga calculada de acuerdo a las partes C, D y E del artículo 220. De esto ya platicábamos en diapositivas anteriores. Y protección contra sobrecorrientes, además de los requisitos 408, un panel de alumbrado y control debe estar protegido por un dispositivo de protección contra sobrecorriente que tenga un valor nominal no mayor a la del panel de alumbrado y control. Este dispositivo de protección contra sobrecorriente se debe ubicar dentro o en cualquier punto del lado de alimentación del panel de alumbrado y control. Bueno, parte de lo que ya platicábamos anteriormente. Algunas especificaciones de construcción. Los paneles de los tableros de distribución deben estar hechos de material no combustible y resistente a la humedad. Las barras colectoras aisladas o desnudas deben estar rígidamente montadas. Debe cumplirse con una separación mínima de las partes metálicas desnudas, de acuerdo a la tabla que se muestra aquí. Y bueno, estos son otro tipo de tableros de control que más adelante abordaremos cuando veamos algo de control de motores, en el artículo 409. Bien, aquí dentro del ejemplo que teníamos en la bibliografía que tienen ustedes en su biblioteca, yo estoy extrayendo un plano de esta referencia
que es en la que nos estamos basando. Aquí hay un ejemplo de plano eléctrico que ya analizábamos en un video anterior. Tenemos la parte de la subestación, los electroductos alimentadores, electroducto 2, electroducto 1. Aquí nosotros vemos algunas marcas que dicen P11, P12, P13. Aquí vemos P4, P5, P6, P9, P10. Estos datos se refieren en este edificio industrial. Recuerden que este circuito está asociado a un edificio de tipo industrial. Estos P9 se refieren a los paneles o a los tableros a los que, bueno, pues los tableros de los que estamos hablando en esta presentación, en este video. Entonces, este circuito alimentado por el circuito alimentador 1, el electroducto 1, pasa por un transformador con sus respectivas protecciones, transformador que tiene un extremo en delta y el otro en estrella aterrizada, con protecciones en el secundario, va a alimentar los paneles 9 y paneles 10. Por ejemplo, aquí se alimenta el panel 1, panel 2, panel 3, panel 4, panel 5, panel 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí alimenta el 11, el 12, el 13, el 15, el 1, el 2, el 3. Aquí tenemos otro plano. Este es el plano del mismo complejo industrial, del mismo edificio industrial. Aquí tenemos el plano de equipo eléctrico. Tenemos indicados, de acuerdo a la simbología de la que hablábamos en el video anterior, cuando hablamos de electroductos. Por ejemplo, los contactos puestos en pared, aquí están. Tenemos que estos rectángulos representan las lámparas, la iluminación del complejo. Tenemos por aquí algún elevador, ventiladores, tenemos igual unidades de ventilación, tenemos enfriadores, aquí tenemos secciones de contactos también. Tenemos extractores de aire localizados en el techo. Bien, aquí se puede ver en esta parte, por ejemplo, que viene la alimentación al panel 1, al panel 9, al panel 10, al panel 11. Aquí que en este complejo en general tenemos instalados o se tiene instalados, según la bibliografía, 15 paneles de los que ya veíamos en diapositivas anteriores, indicados aquí como panel 9, panel 14, por acá está el panel 7. Digamos, estos circuitos de iluminación, este circuito de iluminación está alimentado por el panel 7, por ejemplo. Acá estas unidades, la unidad del elevador está alimentado por el panel 15, los ventiladores están alimentados por el panel 11, y así tenemos diferentes elementos aquí alimentados por diferentes paneles. Y aquí tenemos en esta tabla pues un resumen de los 15 paneles de los que les hablaba que tiene este complejo industrial. Están numerados como panel 1 al panel 15 y, y se presenta la localización, ¿no? El basement, que es el sótano, la, el primer piso, segundo piso, sección el área de manufactura del muro este, área de manufactura del muro oeste, sala de calderas, manufactura área oeste, y aquí nos dice que, por ejemplo, el panel 1, que está en el corredor del sótano, tiene un interruptor de 100 amperes
un interruptor automático de 100 amperes. Digamos, este es el principal. Recuerden que en los paneles tenemos el interruptor principal, el dispositivo de protección principal, y tenemos los dispositivos de protección para cada uno de los circuitos secundarios. Tenemos, por ejemplo, el valor nominal. Voltage rating es el valor nominal del voltaje para este panel o tablero. En este caso tenemos valores nominales de 208 y de 120 volts, circuitos trifásicos. Aquí nos dicen que básicamente vamos a poder tener 19 circuitos con interruptores de 20 amperes para iluminación y receptáculos que serían las tomas de corriente, y vamos a tener algunos que no están alimentando nada, pero se dejan como digamos reserva para poder conectarlos en caso de que se necesite. Entonces tenemos 19 circuitos de 20 amperes, 19 circuitos de 20 amperes para iluminación, 2 circuitos de 20 amperes para dos receptáculos de dos polos. Recuerden que cuando tenemos dispositivos de dos polos, por ejemplo dispositivos interruptores de dos polos, es porque vamos a utilizar quizás voltajes de línea a línea, quizás de 208 voltios para un contacto que nos entregue justamente esos 208 voltios. Y tenemos 5 circuitos de 20 amperes que se dejan, que son de un polo, son monofásicos, que se dejan como reserva. Y así vamos teniendo para cada una de las secciones. Aquí el propósito para que se van dejando. Si se fijan, la mayor parte son de tipo, tableros de tipo de baja potencia, es decir, de iluminación. Y por aquí estaban tres dispositivos, tres paneles de potencia. Aquí están. Si se fijan, la mayoría son de 20 amperes. Algunos tienen algunos interruptores de 50 amperes y están clasificados como de iluminación porque no son la mayoría. Pero hay algunos que tienen circuitos interruptores de protección de 175 amperes, 70 amperes, 40 amperes, como es el panel número 14, este de 100 amperes, que es el panel número 15. Por ejemplo, este panel número 15, el tablero número 15, alimenta el área de manufactura del muro oeste, recordando que el complejo industrial tiene la parte, bueno, de acuerdo a un plano anterior que presentábamos, tiene la parte oeste acá, la parte este, la parte sur arriba y la parte norte abajo. Entonces, este panel 15 alimenta la parte de los ductos de carro, los que se pueden mover, y la parte del elevador por medio de circuitos de tres polos, es decir, circuitos trifásicos, y tiene 5 circuitos con protecciones de 100 amperes. Entonces aquí está resumido en esta tabla todos los paneles que se están utilizando para diferentes secciones. Este panel 15, por ejemplo, aquí está, es el panel que está alimentando justamente el elevador en esta parte, y aquí está indicado, ¿no? Al panel 15. Pues bien, jóvenes, esta es la parte de la clase que nos estaría cubriendo, la parte del tema de paneles o tableros de alimentación. Entonces vamos a continuar en la siguiente sesión. Espero que sigan viendo estos videos. Voy a seguir subiendo videos.
y que me hagan cualquier comentario. Muchas gracias, jóvenes.